Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos hoy en la presentación de Ilaisa, aquí con su autora, Miriam Ibot. Y la verdad es que estamos en una biblioteca excepcional. Yo creo que no hay mejor sitio para presentar este libro hoy, aquí en Madrid, que esta biblioteca de Ortega y Gasset, pero además en esta casa, que fue la residencia de señoritas, que comenzó en 1915, que fue como la primera institución que, pues, para la formación universitaria de las mujeres. Sí. Y bueno, pues de lo que trata el libro, de la protagonista Ilaisa, de un libro de transformación personal en una época más o menos, ¿no? A principios del siglo XX, pues la verdad es que es un honor para mí estar aquí contigo hoy y bueno, agradecer también a los trabajadores de la Fundación Ortega Marañón por permitirnos estar aquí. Y bueno, pues ya conoces a Miriam, además que yo estoy muy ilusionada de estar aquí por fin presentando el libro, que es la primera vez que lo presentamos juntas. Sí, es verdad. Y arropadas de vosotros y vosotras, ¿no? Sí. Y bueno, pues Ilaisa es una novela sobre la protagonista Eliza Drake, una joven londinense que a principios del siglo XX pues decide iniciar un viaje que la llevará hasta las Islas Canarias, un viaje transformador y la verdad es que pues para mí como editora del libro, desde la primera vez que nos mandó Miriam el manuscrito, pues la verdad es que fue como iniciarnos ya en el viaje, o sea, empezar la lectura del libro es como embarcarnos con Ilaisa hacia otro lugar, un viaje que no sabes hacia dónde va a llevar, pero que sabes que va a ser mágico. Y la verdad es que yo como editora ya digo, lo que puedo decir es que el libro estaba prácticamente como lo habéis leído, lo vais a leer, o sea, no hemos tocado prácticamente nada. Miriam alguna coma, pero cosa de poco, porque Miriam tiene una forma de narrar y de contar tan especial que por eso estoy encantada de estar aquí para preguntarte un montón de cosas sobre el proceso. Que ya nos tocaba esta conversación, ¿eh? Sí, ya nos tocaba. Sí, porque solo hemos hablado de trabajo y llevamos un año, bueno, más de un año desde que empezamos a hablar, 2 años o así, ¿no? Sí. No nos hemos sentado a hablar. Nada, ha sido casi todo. Yo tengo muchas preguntas sobre el trabajo editorial también, así que va a ser una conversación. Yo querría dar las gracias a todos y a todas, familia y amigas. Que me conoce sabe que en el término amigas se incluyen los chicos que se lo merecen, así que hay muchas amigas y estoy especialmente emocionada por tener a mis padres. Yo quería presentar en Madrid. ¡Hola, Fernando! Gracias. Yo quería presentar en Madrid porque me apetecía compartir este momento con quien me llevó por el camino de mamá, no te emociones, que te tengo delante y la liamos. Quienes me llevaron por el camino del amor a la lectura y a la literatura. En mi casa no había unos Reyes Magos sin que en el zapato hubiera un libro. Yo creo que aquellas lecturas de los 5 y de las gemelas y tal y cual fue donde empecé yo a conectar con los emparedados de huevo y pepino y con esa cultura inglesa que al final está en la novela. Entonces, muchas gracias a los dos de corazón, porque si esto está aquí hoy es porque ustedes estáis aquí también. Perdón. Hola. Y ya se me olvida que me has preguntado. Bueno, pues yo quería empezar un poco por aquí, por los inicios, qué es lo que te inspira a escribir esta novela, que además es tu primera novela. Has escrito mucho, pero bueno, ahora lo comentaremos, pero esta es tu primera novela y quiero saber qué fue lo que inició. Pues fue el conocimiento de una viajera irlandesa, Olivia Stone, que a finales del siglo XIX viajó con su marido por las 7 islas de Canarias y escribió una guía que se convirtió en un bestseller. O sea,
viajó por las 7 islas, volvió a Inglaterra o a Irlanda, no sé, a Londres, y escribió ese texto que se vendió como una guía turística. Son principios de siglo, finales del siglo XIX, principios del XX, cuando empieza el primer turismo. Ya están generalizándose no, pero están empezando a ser más habituales las líneas de transatlánticos, y los ingleses además descubren Canarias, lo descubren como un espacio de negocio porque lo convierten en una zona agrícola para el cultivo de plátano, tomate, hortalizas, para luego exportar, en su caso importar desde Inglaterra. Y luego además descubren el clima de Canarias. Ellos viven en Inglaterra entre una nube de hollín de las fábricas y una humedad tremenda. Entonces descubren Canarias, descubren Tenerife y dicen que tiene el mejor clima del mundo. Entonces pues empiezan a ir a curarse todas sus afecciones respiratorias, que tienen muchísimas, porque todos estos señores nobles aristócratas tenían tisis, tenían tuberculosis, tenían muchas enfermedades. Eire, te voy a matar. Ya lo sé, personal. Y eso, entonces el conocimiento sobre Olivia Stone, sobre esta escritora y sobre los libros, los 7 tomos que escribió, bueno, no eran 3, primero fueron 3 y luego, o primero 1 y luego 3, bueno, Sí, luego... pero las 7, había un bloque por cada isla, y entonces me llamó la atención y pensé en cómo debió ser el choque cultural de llegar de una sociedad mucho más desarrollada, mucho más avanzada, y encontrarse en Canarias, donde todavía se vive de una manera mucho más tradicional y hay aristocracia, pero sobre todo hay muchos trabajadores, hay un sistema caciquil. En fin, busqué ese choque cultural. Pero como Tenerife tampoco era tan diferente, porque allí había una comunidad inglesa instalada, que es la que alimenta estos negocios de exportación y tal, pues decidí ir a Lanzarote. Le han hablado de Lanzarote y decidí viajar, y ahí es donde realmente suceden las cosas un poco más deprisa. Sí, y entonces la semilla para escribir, después de haber leído a Olivia Stone y haber visto que hay un bagaje ahí de mujeres viajeras, inglesas sobre todo, que van a Canarias, ¿cuál fue el detonante para empezar con el AISA? ¿Cómo llega el AISA? Pues realmente ponerme a escribir un poco más en serio así tuvo que ver con quedarme sin trabajo, y prácticamente en unos pocos meses llegar la pandemia y entonces quedarnos todos y todas sin trabajo, metidos en casa. Entonces yo tenía mucho tiempo y lo tenía que ocupar, y allí pues cocinamos mucho, y si la gente hizo cursos de pintura, macramé, y quien le gustaba hacer poesía se lanzó, y bueno, pues eso, nos convertimos en gente muy creativa. Pues yo me puse a escribir y realmente el motor era, yo quería como trasladar la emoción y los afectos que me genera Lanzarote y la vida en Lanzarote, y cómo las islas me acogieron hace 30 años y cómo me han hecho sentir abrazada, y bueno, de alguna manera me apetecía devolver esas emociones, y claro, pues lo hice a través de una protagonista que tiene, bueno, que de alguna manera vivirá emociones parecidas, no todas, algunas diferentes, pero... Sí, la verdad es que para mí este libro, entre otras cosas, sobre todo lo que demuestra es ese amor que tienes hacia las islas, en especial Lanzarote, como un libro en modo como una carta de agradecimiento, de respeto, hacia las islas. Y bueno, también cómo está escrito, porque tiene un estilo así como muy de las novelas de Jane Austen, de Mujercitas, Louisa Marie Alcott. Es como si de repente Miriam se hubiera transformado en una joven inglesa de principios del siglo XX, totalmente. Es increíble. Yo lo leía y decía, pero bueno, ¿pero cómo ha sido esto? Quiero saber cómo
cómo, no sé, porque hay una investigación también a nivel de detalles históricos, a nivel de, pues sí, es que hasta puedes oler ciertas cosas, o no, como los tocados, los trajes, no sé, tienes que haber tenido ahí un bagaje, bueno, tuyo, ¿no? Personal, de lo que hayas leído siempre, Sí. pero que habrás trabajado mucho también para... De lecturas, el cine histórico que me ha Eso. gustado siempre mucho, Downton Abbey, todavía arriba y abajo y todas esas series. Y luego yo he estudiado historia y es verdad que tengo siempre esa pulsión de cuando hago trabajos periodísticos, hago reportajes, tiendo a buscar el origen siempre. Entonces, pues bueno, ese manejo un poco de el encajar una historia que empieza en el tiempo histórico, pues más o menos lo manejo y me gusta. Y luego pues me imagino que las lecturas y tener mucho tiempo para contrastar todo, porque es verdad que tengo algún amigo que me ha dicho, me puse a buscar porque decía, pero bombín o chistera en esta época, o pero este tipo de comida, o pero esta escultura ya estaba puesta y tal, y me hizo ahí un rastreo y me dijo, está, o sea, previamente ya lo había hecho yo lo contrasté todo porque, bueno, tal vez por eso, porque he estudiado historia o por lo que sea, a mí lo que me daba mucho bochorno es que de repente dijeran, perdona, estás mencionando a esta persona que no había nacido, yo qué sé, esas cosas, me daba mucho apuro, entonces todo lo busqué, claro, yo pienso que el disponer de mucho tiempo, poder escribir con tranquilidad y luego pues también trabajar el lenguaje mucho, buscar el término que encaje, tal, hacer un poco ahí de bordado con las palabras, ¿no? Eso. Sí, eso He podido hacerlo porque eso, porque me he dedicado, me dediqué. Y luego además es que se te mete en la cabeza y vas escribiendo en tu cabeza. Yo salía a caminar, a hacer un sendero, iba viendo tal y de repente decía, ay, esta flor, o en una interpretación de la actividad, y utilizaban un término, decían, esto es un taro que servía para tal, digo, oye, esto lo voy a meter, y así, ¿no? O palabras, hablar con amigas de Lanzarote, y me utilizaban un término y yo decía, ¡oh, me encanta, me lo apunto. O sea que ha sido así todo también, he querido como trasladar también todo eso que sigue siendo real a día de hoy y que se puede encontrar en Lanzarote y en Tenerife, claro. Sí, totalmente. Es verdad que es un gustazo leer a Miriam, leer esta novela porque tiene esa sensibilidad, ¿no? Y esa riqueza, como he dicho antes, pero que, no sé, que creo que no se ve tanto en la literatura actual, ¿no? Yo creo que es, no sé, es muy, como muy, es una delicia, o sea, lo vas leyendo, vas viviendo las cosas y vas viendo los paisajes, los diálogos, que me parece que es como estar allí, ¿no? En una cocina, en Lanzarote a principios de siglo y estás escuchando, ¿no? Con las palabras, ¿no? Con esa melodía del acento canario. Bueno, y luego también que aparecen muchos personajes históricos, que al final del libro hay como un glosario con detallado de los personajes históricos que se nombran o que aparecen en la novela. Sí. Y una de ellas es Marianne North, Sí. que bueno, es una pintora, porque es verdad que esto no es tan conocido, ya no aquí en la península, pero en Canarias incluso tampoco es tan sumamente conocido, pues todas estas mujeres que viajaron, que estuvieron en Canarias, que hicieron muchas obras artísticas, ya fuera y una comunidad inglesa estable. Exacto. Viviendo también. Sí, no es tan... Y por eso gracias a libros como este y a otros que también se están rescatando de esto, pues podemos saber, porque al final también es una riqueza, ¿no? Saber de esta historia. Y bueno, pues por eso la portada del libro quisimos que recogiera también un poco pues la época, los colores, y es un cuadro de Marianne North, que es una pintora inglesa, y es una imagen del Teide, es Tenerife, por donde primero pasa el Aisa, y bueno, pues con el canario y las plantas y
todo muy de allí, ¿no? Sí, Que recoge un poco ese espíritu que era lo que y es pensábamos. una portada que le debo porque yo pensaba algo color rosa, porque claro, la señorita victoriana con los trajes y los sombreritos con pluma y tal, pues claro, rosa, palo, absolutamente. Y además Eire, mi hija, me había regalado una ilustración cuando empecé a escribir desde el principio, en mi cumpleaños. Me regaló la ilustración y me dijo, mira, para la portada. Y yo la tenía ahí y bueno, y se la mandé a Alba. Y cuando Alba me dice, ¿y esto qué te parece? Y veo ese verde así en el ordenador y me quedé así como diciendo, pero a medida que lo veía, o sea, en los minutos siguientes y me iba gustando y me iba gustando más y me iba gustando más, y es verdad que todo el mundo le llama mucho la atención la portada y los colores, así que fue un acierto absoluto de Alba Y Sergio, diseñador y de Sergio de Itineraria. también, sí. En cuanto a los personajes históricos, los incluí también porque en la investigación sobre la etapa de Tenerife, sobre todo, la investigación de la comunidad inglesa, fueron apareciendo mujeres, sobre todo, con unas historias tremendas. O sea, ellas solas se merecerían sus biografías y sus novelas. Entonces, inglesas y también canarias. Eran tan novelescas, eran tan literarias las historias que digo, tengo que de alguna manera señalar que son reales, porque si no podría parecer que son personajes de la ficción de la novela. Sí, es verdad que tiene esos detalles la novela que pues aparecen de repente, las mencionas, cuentas un poco su historia. Y no sé si quieres comentar sobre alguna o algunas de ellas. Bueno, hay una marquesa, la marquesa de la Quinta Roja, que era una señora de Tenerife aristócrata cuyo hijo era masón y murió siendo joven, y entonces se negaban a enterrarlo en un cementerio en Tierra Santa. Bueno, sí, en un cementerio sagrada. Entonces, pues ella estuvo peleando y no le dejaron. Entonces compró un terreno fuera del cementerio y lo enterró allí, pero luego en sus jardines creó un pequeño mausoleo con simbología masona y allí puso un cartel afeando a la iglesia, que hubiera tenido ese comportamiento hacia su hijo, que era una persona buena, honesta y tal y cual, y se permitió el lujo, aunque el hijo no estuviera enterrado donde ella consideraba que debía estar, pero de recriminar a pecho descubierto que no estaba de acuerdo. Y luego hay una mujer inglesa también que distribuía libros de su biblioteca por toda la comunidad inglesa, por la Erotava, iba subida en un burro y hacía como de bibliotecaria móvil con sus propios fondos, y hay unos cuantos personajes que han aflorado en la investigación, y yo es que alucinaba y decía, pero ¿y esto? Y entonces pues nada, los iba encajando. Sí, les has dado vida. Sí. Y bueno, pues Eliza, la verdad es que tiene una transformación muy interesante, ya que es una joven, bueno, que pues viene de una familia adinerada y pues decide ir a Tenerife porque tiene ahí una tía. Y un poco pues porque ella también quiere romper y tener esa cierta libertad de movimiento, entre comillas, porque tiene un hermano que sí que puede hacer lo que quiere, ¿no? Que está explorando tierras en África. Y bueno, ¿cómo es un poco el viaje de Eliza, sin destripar tampoco mucho, pero claro, porque tiene esa primera fase en la que llega y le gusta mucho Tenerife y está allí, pero ¿qué quiere? Primero ella tiene la ventaja de tener una renta porque son huérfanos, su hermano y ella, entonces tiene a su disposición como una cantidad económica que le permite viajar, porque no es algo que pudiera hacer las mujeres. Y luego pues tampoco tiene un padre o un marido que la impida moverse ella sola. Entonces, pues partiendo de esa situación, que además Marianne North, por ejemplo, también fue cuando se quedó huérfana, primero viajaba con su padre y luego ya se dedicó a viajar sola, era muy poco habitual.
Y luego además pues está vinculada al movimiento sufragista, que es justo esa época, me vino al pelo. Entonces claro, pues ella también tenía ese vínculo con la reivindicación del voto femenino y entonces pues bueno, ya partía con ya partía como con una base, y luego lectora, también tiene una biblioteca familiar que ella ha devorado. Y eso, pues su primer paso es el más sencillo para ella, que es irse a quedar en casa de sus padrinos en Tenerife. Como que bueno, eso es algo más aceptado, ¿no? Porque es como pasar de su casa a la casa de su familia en otro punto del planeta. Y además viaja en un barco que es un transatlántico maravilloso, como eran en esa época. Entonces, pues eso es la parte fácil, pero claro, luego pues tampoco está viviendo la aventura que ella esperaba. Pues al final está muy arropada por su familia en Tenerife y la llevan a los bailes y la llevan a la Alameda a pasear y tal, y es como, en serio, para esto no valía la pena tampoco ni el gasto ni el viaje ni nada. Entonces pues le hablan de Lanzarote y le hablan de una isla que es inhóspita, que es seca, volcánica, de un paisaje negro, y ella ha leído además también en los libros de los viajeros y las viajeras, tiene ya referencias. Dice, bueno, pues me voy unos días a Lanzarote para que, bueno, por lo menos me haya valido la pena esto un poco, tenga algo que contar cuando vuelva. Y entonces pues realmente Lanzarote pues le da la vuelta como un calcetín, como hizo conmigo. Sí, pues yo también quería preguntar un poco eso, ¿qué hay de ti? Porque tú también hiciste ese viaje, entre comillas, ¿no? Sí. ¿Qué hay de ti en la novela? Porque Saramago siempre decía, pues Saramago, que toda novela es autobiográfica, porque siempre hay cosas de los autores, aunque sea ficción. ¿Qué hay de ti? Y bueno, y como Saramago, Lanzarote no es mi tierra, pero es la tierra mía. Y claro, efectivamente yo hice ese viaje en avión y fui también en búsqueda de una aventura, porque iba allí a trabajar, no conocía a nadie y no tenía ni idea que me iba a deparar Lanzarote. Llevaba una época además que estuve 6 meses en Londres trabajando, que estuve en Santiago de Compostela trabajando otros 6 meses, y ahora pues como me iba a Lanzarote, no sabía si otros 6 meses o qué. Pero bueno, me encantó y bueno, y parte de esa sensación de adherencia al suelo volcánico y a la atmósfera mineral, pues esa experiencia está en la protagonista. Sí. La verdad es que, no sé, sí que transmites muy bien eso, ¿no? El llegar a un sitio y que te atrape, o sea, porque es verdad que Lanzarote atrapa. Sí. Que lo hizo en este caso y lo sigue haciendo. Claro, sí, hay mucha gente que lo comenta, que va de vacaciones y se queda, le encuentra trabajo, lo conoce por las razones que sean y vuelve. Y sí, es un lugar que ha sido bastante adictivo. Sí. Y además, pues, por ejemplo, Olivia Stone, que es una de las que lee Eliza antes y durante el viaje, pues fue una viajera que fue la primera vez que se habla de Lanzarote en términos de belleza, como una isla volcánica de piedras, una isla desnuda que no hay vegetación, comparado por ejemplo con Tenerife, que es verde, que esa asociación, el canon de la belleza del agua y la exuberancia, ¿no? Y la primera persona en literatura, ¿no? que habla de Lanzarote de una forma diferente es Olivia Stone. Y también este libro lo transmite así, ¿no? Cómo se puede ver la belleza en esos sitios, entre comillas, inhóspitos. Claro. También, ¿no? Porque antes de que la protagonista viaje a Lanzarote, todo el mundo le dice, no, pero ¿dónde vas? Claro. A ese sitio donde no hay nada, porque claro, a principios del siglo XX Lanzarote es que no llegaba nada, era era miserable además, sin agrícola, sin agua, seco y sufriente. Era una isla terrible, pero es verdad que Olivia, unos años antes, que la viajera de ficción,
ya descubrió esa belleza que luego puso en valor Rafael Arozarena en Maravilla, Sí. por ejemplo, y luego César Agustín Manrique, Espinosa. Agustín Espinosa, y César Manrique, que fue quien ya nos enseñó a mirar Lanzarote de una manera completamente distinta y ya instaló esa belleza de manera ya general, ¿no? Sí, sí, sí. Y este libro, pues también esa belleza de la cotidianidad, de sus gentes, del trabajo, tanto en el campo pero como en casa, ¿no? De la dinámica de un lugar donde no hay agua, pues es muy, muy interesante, porque es verdad que no se aprecia como tal, ¿no? Porque ahora ya vamos a Lanzarote y pues ya no es eso, por supuesto. Nada Entonces, que ver. pues hace muy poco era así y hay también que saberlo también para apreciarlo y ver los sitios desde otro punto de vista, ¿no? Como que se aprecia más también conociendo la historia de los lugares. Claro. Y además hay metaliteratura porque la protagonista a su vez está escribiendo un libro. Entonces cada capítulo se inicia con unos párrafos de ese diario que son las notas que ella está tomando para su vuelta a escribir un libro, como hizo Olivia Stone o como hicieron Margaret Deste o tantas otras. Entonces los primeros párrafos que abren cada capítulo son fragmentos del diario, están en primera persona y entonces te permiten pues acentuar el choque más que luego cuando es el narrador quien va contando la historia. Y claro, de la misma manera que las escritoras inglesas de la época, los estudiosos después se han dado cuenta que cuando eran mujeres las que escribían hacían verdaderos estudios antropológicos, porque los hombres tenían una mirada científica sobre los lugares, el clima, la altura de los picos, la orografía, la fauna, la flora, todo eso. Sin embargo, las mujeres tendían a recoger además, o sobre todo, pues el tipo de ropa, la comida, cómo se manejaban. Olivia Stone tiene algunos fragmentos francamente divertidos contando que comían el pescado con las manos y esa era una señora victorianísima. Y entonces y luego decía, y luego el gofio, pues mejor si nos lo hubieran dado ya en pella y entonces tampoco nos había hecho falta cubiertos y eso. Entonces pues también se trata de alguna manera pues mostrar pues a qué es lo que ella ve y qué es lo que a ella le llama la atención, y una destiladera, cómo filtran el agua para poder beberlo, o los aljibes para capturar las pocas gotas de lluvia, o en la comida, cómo se cultiva en Lanzarote, que hay cultivos cubiertos con picón de los volcanes, o con jable, que es la arena marina, y hay una adaptación del ser humano a aquellas condiciones terribles que ha generado una riqueza, o más que riqueza, supervivencia. Sí, sí. Y pues está descrito, bueno, pues como ponerse en los ojos de ella y qué es lo que va viendo y lo va contando, ¿no? Sí, sí. Pero que realmente Lanzarote era así hace 60, 70 años. O sea que ha tenido una transformación rapidísima que ha venido de la mano de César Manrique y el turismo. Y entonces pues ya hay una sociedad y una economía y un estilo de vida radicalmente distinto. Pero bueno, que es que hay gente mayor que todavía recuerda la época antes del turismo, que era antes del turismo y era 100 años antes y era 200 años antes y no había cambiado. Sí, sí, es verdad. Y la verdad que, retomando lo de la guía de viajes que ella quiere escribir y cómo el principio de los capítulos están en primera persona, pues la verdad que es todo un acierto. A mí me encantó porque es que ella te atrapa totalmente. Y no sé, ¿cómo se te ocurrió hacerlo así? Se me ocurría, es que incluso lo que es la propia historia y cómo iba transcurriendo no la tenía una idea muy muy general, pero se fue construyendo solo, sí. ¿Sobre la marcha? Sí, o sea, al final no tenía ni idea. No, o sea, sabía más o menos la trama muy muy general, el villano, tal, cómo iba a pasar, pero estaba sin hacer, era
me ponía a escribir y iban apareciendo personajes que iban ayudando a empujar el desarrollo de la trama y así, y no sé, incluso y el final, que hay un giro tal, pues también se me ocurrió escribiendo. Qué bueno, a mí la verdad es que me fascina, ¿no? Porque yo no sé si será eso, ¿no? Que estás en el proceso de escribir el libro y ves los personajes, convives con ellos, aunque no estés escribiendo, ¿no? ¿En cuánto tiempo la escribiste, más o menos? Pues no sé si estuve como 1 año y medio o algo así, mucho tiempo. Pero es verdad que empecé en pandemia, pero enseguida empecé a trabajar. O sea, empecé a trabajar en pandemia, entonces ya no era todo mi tiempo. Y iba pues poco a poco. Pero sí, como ya la tenía en la cabeza la historia, no se me atascó y lo cogía con gusto y buscaba ratos para sentarme y se me ocurría una idea y iba corriendo a casa al ordenador y buscaba dónde la iba a encajar y así. Qué Entonces bueno. es verdad que se alargó bastante al final, pero porque eso ya lo iba haciendo un poco a salto de mata, no como cuando empecé. Claro. Pero eso estuvo muy bien para arrancarla el haber tenido tiempo, porque si no, no sé si hubiera seguido. Claro, bueno, es que lleva mucho trabajo, porque es, no sé, una Claro, es que he estructura, una leído novela. muchísimo, he leído Sí, se mucho y luego he investigado mucho y luego bendito internet que todo lo puedes consultar y asegurarte 1000 veces de que sí había cerillas o este tipo de cosas, ¿no? Que de repente te asalta la duda y dices, pero estilográfica, 1910, lo voy a buscar y así todo. O sea que eso, por eso también ha sido largo de elaboración, pero por eso, porque sí que quería yo asegurarme. Y me imagino además que a lo mejor si te venían escenas, ¿no? Vivías cosas y de repente decías, uy, esto me recuerda, Claro. de alguna forma lo quiero incorporar, ¿no? No sé, Sí. los diálogos, las Claro, mujeres. sí. Seguro que esas mujeres Claro. Existen, o no sé, pero son tan reales que... Me dijo una amiga, ya Vita le Encarna la maestra, ¿no? Y digo, ¿qué maestra? Ah, no, tú no conoces a Encarna. Ah, pues yo pensaba que eras tal personaje. Y digo, no. Qué bueno, qué bueno. No, o sea que no hay nadie que haya trasladado, o sea que no sea un personaje histórico que esté ahí trasladado. Hay algún nombre que sí he querido ponerlo, un homenaje privado, Qué bueno. pero una persona que yo haya conocido que esté así al 100%, pues no. ¿Y estás escribiendo o vas a escribir más novelas después de esta? Yo estoy todavía, decía el otro día, estuve en la Feria del Libro en Fuerteventura y Carmen Posadas la entrevistaron porque estaba presentando una novela y entonces le hizo una pregunta así su presentadora y tal. Y entonces dice, yo siento esta pregunta es como cuando acabas de tener a tu bebé y ha sido un parto de muchas horas y tienes un bebé de 5 kilos y estás ahí y viene alguien y te dice ¿y para cuándo la parejita? Digo, yo estoy en la crianza, yo ya el parto ya lo he superado, pero estoy todavía disfrutando del proceso. Y también lo que he comentado todo el rato, que estoy trabajando mucho y entonces, claro. y como mi trabajo consiste en escribir, pues cuando descanso, no claro. descanso escribiendo. Entonces, y bueno, y luego sí que he estado escribiendo pues algún artículo por encargo, una reseña crítica sobre Malaria, esta novela de Rafael Arozarena. Ella lo sabe porque también ha escrito otra reseña para el mismo libro. Y bueno, el libro de Malaria. Es verdad que no has parado de escribir, yo también. Vaya claro, pregunta. Sí. Claro, no algo de ficción, no esta novela, pero sí otras cosas que están por ahí. Sí, que irán saliendo. sí. Yo creo que tengo el año que viene ya cubierto. Total. Sí, bueno, y también habéis escrito ese libro de recetas, ¿no? Sí, ese hace un montón de tiempo. Sí, que es tan, no sé, tan bonito, tan... Sí. Con esas mujeres ahí contando todo. Hombre, y ahí había un poquito, no era el germen, pero
al revisar el libro me di cuenta cómo intencionadamente mantuve la oralidad de la receta tal cual me la dieron. Entonces, por supuesto, ni gramos, ni medidas, ni cucharadas, sino un puñito, un pizquito y una mijita. Y luego, y el puchero, pues lo que había, mi niña, pues si había calabacino, calabacino. Y si tenías un tomatito ese día, pues también se lo ponías. Y claro, he mantenido esa manera de contarlo porque al final, haciendo la recopilación de las recetas, me interesó más la manera de contarlo que realmente cómo se hace cada plato. Y eso es algo que he querido también trabajar en la novela, esa Sí. manera de hablar de la comunidad inglesa un poco más así de pipi, más historiada y tal, para contrastarla con la manera coloquial de hablar de la gente de Tenerife, del pueblo y de Lanzarote. Entonces, pues he buscado los términos y he tratado de que eso, de que... Y bueno, y ahí hay una transformación de ella también en la manera de Sí. expresarse y sí. Sí, a mí me parece, esto no es contar así nada, pero me parece el detalle, ¿no? de la ropa, en ese cambio hacia donde se dirige, pues directamente es quitándose, llega un momento en el que ya no puede con la opresión de la ropa, del corsé, ¿no? Y ya empieza, porque es verdad que hasta una liberación poco, física. Es una liberación simbólica, pero que hacia todo lo demás, hacia donde la va a llevar después. Claro, sí. Ese es casi el cambio, entre otros. Entre otros. Sí. Pero que para mí es un símbolo muy importante, ¿no? Que a veces no se aprecia o se dice de otra forma, ¿no? Pero claro, es un símbolo muy de, pues... Claro, pero cuando ella llega a Tenerife y ve que su señora tía se ha liberado del corsé, porque dice, ustedes las londinenses allí con sus revueltas y sus peticiones del voto y el sufragio y tal y cual, pero aquí nos hemos liberado de lo que verdaderamente nos oprime, que es este corsé. Y además coincidía justo en un momento de la moda, en la época eduardiana, que fue cuando se puso de moda estos trajes con las varillas de las ballenas en el cuello, que oprimían el estómago y sacaban el culete para atrás. Era esta silueta marcadísima, que eso tenía que ser una pesadilla. Totalmente. Una pesadilla, así que uff. Sí. Y es que eso, pues estábamos así hace 100 años, o sea que es interesante recuperar, leer esta historia y no sé, me gustaría leer algún fragmento, aunque ahora sigamos, pero... Tú lo lees, ¿no? Que yo no tengo las gafas. Pero un fragmento cada una, ¿no? Pero mis gafas no sirven. Las mías, Miriam. Las tuyas no me van a servir. Yo cojo las mías mejor. Yo las mías ni me atrevo a leerlas. Bueno, yo quiero leer el fragmento que hay en la portada porque no sé, me parece tan especial, o sea, que tiene todo detalles, tiene todo imágenes, son escenas, pero este momento en Famara me encanta. La playa se extendía ante sus ojos en toda su longitud, limitada por el mordisco de la marea en la orilla y por el imponente risco de paredes verticales y bordes afilados. Su rostro de piedra parecía colmado de senderos y grietas, impertinentes como arrugas, o como pensaba notar en su diario, fruncido como el ceño de un coloso. Me encanta. Sí, yo tenía una amiga que dice, yo ya no voy a volver a mirar el risco igual. Bueno, pues yo voy a buscar... Aquí. Es un poco más largo mi fragmento. Un poco uno de los momentos en los que a ella la estimulan para decidir
ir a Canarias, porque al principio no lo tiene tan claro, porque como que Canarias empieza a ser el lugar de vacaciones de la clase alta inglesa y es como que ya un poco demasiado, empieza a ser demasiado habitual para alguien que está buscando una aventura, ¿no? Y entonces, y su hermano anda por África, entonces, pero va a una reunión a un salón de Lady Otolin, no me acuerdo, a ver, a un salón de estas reuniones de intelectuales en Londres y tal, y allí se encuentra con las hermanas Florence y Ella Duncan, que también son personajes históricos que viajaban, habían estado en Canarias previamente, una escribía y la otra hacía acuarelas. Y entonces pues yo hice una ficción en la que están allí presentando un poco su trabajo. Entonces dice, había leído a Olivia Stone y a Margaret Deste, cuyo libro In the Canary, su vicecámara, manoseado y repasado cientos de veces, la acompañaba en el viaje. Pero si algo le corroboró la elección de las islas, por encima de otras razones, fue el encuentro en los salones de Bedford Square con las hermanas Florence y Ella Duncan, invitadas de excepción de Lady Otolin Mordell, quienes relataron sus vivencias en Canarias con maravillada complacencia. Regresó sin proponérselo al espectáculo de elegancia, vestidos de seda que fluían sin llegar a rozar el suelo y delicadas manos enguantadas sosteniendo el azul Whitwood de las tazas de porcelana con el meñique levemente alzado. Y la manera en que, como un rayo en la tormenta, entre el murmullo de las conversaciones, se hizo sitio la voz cautivadora de Florence, cuya suavidad de terciopelo no fue obstáculo para imponer el silencio entre las invitadas. La tarde mojada y gris que golpeaba los cristales desde el exterior retrocedió ante la descripción de las Islas Afortunadas, un relato rebosante de luz, rincones encalados, flores con aspecto de pájaro y mujeres de mirada encendida y cestas sobre la cabeza. Pues ya estaría, ¿no? No, porque yo me imagino que habéis leído la novela muchos de los que estáis aquí. No sé si tenéis alguna pregunta, bueno, aunque no la hayáis leído, pero... O comentario. O comentario, exacto. ¿Papá? Yo soy del equipo, así que no. Por eso te pregunto a ti. Ese año y medio que dura escribir, es muy importante la verificación de lo que has dicho, ¿no? He visto en un comentario que has aludido a que indagas si había fósforos, ¿no? O cerillas. Sí. O sea, pero eso puede ser infinito, ¿no? Porque puedes estar indagando, ¿no? En ese nivel de detalle, claro, lo que me hacía dudar, o sea, que hay mucho de lo que cuento de Lanzarote que yo ya lo conozco, que sé que es así, pero luego eran esos pequeños detalles o sea, que colocarte de 100 años atrás te hace dudar de algunas cosas. Hubo, por ejemplo, que eso fue un error que me lo detectaron en una lectura cero, afortunadamente, de eso que hablaba del contraste, mencioné a Agatha Christie, porque Agatha Christie pasó por Tenerife, se alojó en un pequeño hotel que está mencionado en la novela, pero realmente la mencionaba como escritora y hasta 4 años después no escribió su primera novela, Agatha Christie. Entonces, pues yo eso, por ejemplo, no, igual en las sucesivas lecturas lo hubiera detectado, ¿no? Pero ya una persona que lo leyó y me dijo, revisa eso porque yo creo que todavía no había empezado a escribir sus novelas, Agatha Christie. Otras cosas pues las he buscado y yo creo que lo he salvado bastante. Sí. También tuve un lector cero que es un historiador que conoce a fondo Canarias, un chico de allí de Lanzarote, que también le dije, échale un ojo a ver si te encuentras alguna cosa que te llame la atención. O sea, fui preocupadísima. No hacía más que decirle a personas, mira, lételo a ver a ti qué te parece. Y tú qué sabes de flora y fauna, una amiga bióloga, mira a ver si está bien en la época del año el cultivo de la batata. Así, porque eso me comprometía mucho, el rigor.
y eso. Y cualquier duda que tuviera, pues he ido a contrastarla. No sé si lo habéis comentado ya, pero ¿cuáles serían los escenarios de Lanzarote que salen en la novela? Arrecife, Yaiza, ¿qué lugares sabéis? Pues, sí. Otra pregunta, leí algo de Olivia Stone, que me pasaron los editores, y me llamó la atención la descripción que hace de los aborígenes, ¿no? De un poco salvajes de aquel Lanzarote del 19. No sé si en la novela sale un poco este estilo de vida así. Era, claro. Hay una de las... Yo empiezo por el final, igual luego te pego que me recuerdes la primera pregunta que me has hecho. Me llamó la atención de Olivia Stone. El caso es que leí fragmentos, no lo leí entero, eso lo he hecho después. Pero así como hacia la gente de Gran Canaria, la gente de Gran Canaria no le gustó nada y los llamaba ignorantes y tal. Sin embargo, hacia la gente de Lanzarote y de Fuerteventura, ella sí descubrió como un pueblo honesto y franco y una buena gente y tal. Y claro, esta novela, la historia está romantizada y la gente del pueblo es toda gente bien, no sé cómo decirte, humilde, sencilla, pero buena gente. Y ya era una época que bueno, que tampoco, pues ya había escuelas para, aunque luego la escuela se dejaba para empezar a trabajar en el campo enseguida, pero los niños iban a la escuela. Arrecife ya tenía un cierto desarrollo, ya había un hospital también en la capital. Y bueno, o sea, no era tanto el aborigen, ya en esa época estaban bastante civilizados. Aunque lo que era difícil era la supervivencia, o sea, el superar las sequías y con una economía basada en la agricultura y la pesca y tal. Pero luego pues sí tenían ya cierto progreso. Sí. Y hay los escenarios, pues está Arrecife, pero así la calle Real, el puerto a donde llega el barco desde Tenerife, Famara, el pueblo y la playa, San Bartolomé. Yo en Lanzarote transcurre la vida de ella en un caserío, en una casa de campo con fincas agrícolas, que es donde la alojan, y luego está también donde vive esta señora. En Yaiza, ¿no? No, en La Vegueta. La Vegueta, que hay esas casas grandes que eran cortijos, pues yo recreé uno que está en la zona de Tías, que tiene unos muros de color ocre muy bonitos, y entonces pues lo trasladé a La Vegueta y más o menos lo coloqué allí. Y bueno, ella enseguida empieza a tener que... Es que no te voy a contar más, porque me lanzo y entonces ya ¿para qué? ¿Y Eire? Yo te quería decir, a mí me gusta mucho de la novela, y te lo vi en ese momento, las relaciones entre las mujeres. O sea, me parecía como muy bonitas en general, ¿no? De hecho, había algunas situaciones que me recordaban mucho, a lo mejor algún desayuno con la abuela, o algún momento en el que estábamos cocinando juntos o lo que sea. ¿Hay algo de ahí que tú hayas cogido de referencia o simplemente es casualidad? Pues como dijo José Saramago, que todas las novelas son biográficas, me imagino que claro, que la propia experiencia está volcada de alguna manera, y a mí me gusta mucho el entorno doméstico, me parece que es un espacio maravilloso para recrearlo, es muy literario, hay recetas porque es verdad que es una novela de mujeres, sobre todo, gracias a esas relaciones de unas con otras se permite que la trama transcurra, ¿no? Se van dando los pasos gracias a una complicidad, incluso entre la señora de la casa y la criada, da igual, o sea, son como mujeres que entienden, que se entienden y que se ayudan. Y claro, y el espacio de las mujeres es el espacio doméstico en esa época y claro,
y seguramente, pues claro, que lo que hemos vivido pues con mis amigas, con mi hermana, con mi madre, contigo, pues está claro. Sí. Hola. Hola. Es que no te veo. Si tuvieras, por ejemplo, que decir un momento del libro que para ti fuese complicado emocionalmente hablando, como escritora, ¿cuál sería? Es que es un poco el giro final, si lo cuento, hay ahí el conflicto que es el que de alguna manera provoca el desenlace, puede que sea el más difícil. Dentro de que yo quería disfrutar, o sea, yo no me he enfrentado con mis demonios en esta novela ni nada parecido, o sea que yo he buscado recrearme con el lenguaje, disfrutar escribiendo y sacarlo bueno y bonito. Es verdad que tiene que haber un villano para que tenga un sentido, donde yo quería llevar al final la historia, tiene que pasar algo así, pero no hay mucho más de eso. Tal vez ese momento es que provoca el final y no voy a contarte nada más. No sé, ¿alguna pregunta más? Bueno, la verdad es que para mí ha sido, estamos súper agradecidos porque nos enviaras el manuscrito. La verdad es que ha sido Bueno, es que tan fue bonito eso, trabajar claro, contigo. eso no lo hemos contado, que fue el primer momento mágico de una colección de momentos mágicos alrededor de la novela. Fue que yo estaba escribiendo la novela y vi una noticia en el periódico y era que una nueva editorial en Lanzarote dedicada a la literatura de viajes estaba presentando su primera obra. Y entonces dije, una editorial de viajes en Lanzarote, o sea que, porque claro, a mí la parte de cómo muevo yo esto, lo presento a concursos, ya solamente las bases para saber cómo tienes que presentarlo y tal, me parecía una cosa que me estallaba la cabeza, complicadísima, y entonces estaban ahí tan cerquita. Bueno, pues lo lancé a ver qué pasaba y entonces me dijo, mándame 3 capítulos. Y le mandé 3 capítulos y me dijo, mándame el resto. Y luego ha tenido muchas ediciones después, pero ediciones, no revisiones, más bien. Pero la fortuna de que una editorial en Lanzarote, pues yo pude conocer en la presentación de aquel primer libro y en los siguientes a Sergio y a Alba, y tener una relación que desde Lanzarote, igual si es una editorial que alguien me coge el libro en Salamanca, pues hubiera sido una cosa de teléfono. Entonces esta también ha generado una amistad preciosa con Alba y que nos hemos seguido encontrando en proyectos. Sí, sí, y total. eso ha estado muy bien. Sí. Y claro, y su editorial va como un tiro además. Bueno, ojalá. La verdad es que ha sido súper bonito trabajar contigo porque es, bueno, ya conocéis a Miriam, es que es un amor y es súper fácil todo, ha sido muy bonito desde la primera lectura, que como he dicho antes, que para mí ya fue como un viaje de decir, pero ¿esto qué es? ¡Qué maravilla! Y todo, o sea, es que nos encantó la novela, cómo está escrita y te dijimos que sí, más o menos enseguida, pero es verdad que luego fue un proceso muy lento, bueno, más o menos, y hasta que ya pues este año se ha publicado, que ya está en la segunda edición, y la verdad es que pues eso, que ha sido muy bonito, pues el proceso de revisión, leerlo, los cambios, la maqueta, y hasta que... Así, no, me cambia esto, no, Sí. tal, vuelve a cambiarlo, pero si ya lo había cambiado, no, me lo he pensado mejor. Que la verdad es que del trabajo editorial es lo que más nos gusta, pero es verdad que especialmente contigo pues ha sido muy, muy bonito y la verdad es que eso, que queríamos agradecértelo públicamente, que nos enviaras a Eliza. Pues muy Una bien. novela tan... Muy bien, ha sido un encuentro muy guay. Sí, la casualidad, ¿no? De ese momento, los viajes, porque claro, es que es una novela totalmente para itineraria, de una viajera que a través del viaje, pues
pues Claro. tiene una historia y una liberación a través del viaje, que todos los viajes en cierto modo nos transforman, y transmitirlo a través de una novela. Claro, pero además ya teníais el encargo, o ha sido paralelo la publicación del capítulo de Lanzarote de Olivia Stone, que también lo ha publicado Itineraria. Ha publicado un libro de viajes por España de Virginia Woolf, o sea, estoy en el catálogo con Virginia Woolf, con Olivia Stone y con Pilar del Río, que la novela no es una novela, es un libro de son crónicas, son crónicas sobre su vida, con José Saramago, que eso fue un bombazo cuando salió y que han estado hasta en México, en la Feria Guadalajara, ¿no? Y moviéndolo muchísimo. Pues también estoy con Pilar del Río en el catálogo, así que... Pues no sé si tienes alguna pregunta más o... Pues ya está. Bueno, Muy pues bien. muchísimas gracias. Pues muchas gracias.